Sonido 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército,
mas con tu Santo Espíritu, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará, y la Iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Johann Steven Galeano Arias al cumplir 9 días de fallecido. Intención de sus familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú ordena a los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, que cuando lleguen a la orilla se detengan en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acercaos aquí a escuchar la palabra del Señor, vuestro Dios. Así conoceréis que un Dios vivo está en medio de vosotros, y que va a expulsar ante vosotros a los cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del dueño de toda la tierra pisen el Jordán, la corriente del Jordán se cortará. El agua que viene de arriba se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. Y al llegar al Jordán, en cuanto mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llevaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán. Y el agua que bajaba del mar del desierto al mar muerto se cortó del todo. La gente pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya. Cuando Israel salió del Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuceante, Judá fue un santuario, Israel fue un dominio. El mar al verlo huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a vosotros, montes que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como empezamos a hablar el día de ayer, este tema de la construcción de una comunidad. Y en la primera lectura se nos presenta la historia de cómo Dios construye paso a paso un pueblo. Y eso después tiene repercusiones a lo largo de la historia y también para nosotros, porque Dios sigue construyendo con nosotros ese pueblo. Y hoy nos pone una cosa que es bastante interesante: cómo empezar a ser pueblo. En la primera lectura dice allí una cosa que es supremamente importante para el pueblo de Israel. Dentro de su historia de salvación está esta escena donde después que muere Moisés, porque no pudo pasar la tierra prometida como vimos ayer,
le corresponde a Josué pasar a todo el pueblo para que ocupe toda aquella tierra, y Josué hace una alianza. Y al hacer la alianza, vimos ayer, ese pueblo se compromete a hacer todo lo que Dios pida, a hacer todo lo que Dios le mande. Y todos dijeron, sí, haremos todo lo que tengamos que hacer. Y hoy nos dice que empezaron a pasar y hay una celebración como litúrgica. Para poder pasar al pueblo, hay que hacer como algo que mandó Dios, que los sacerdotes lleven el arca de la alianza y que esa arca y se posen allá en la mitad del río Jordán, y eso va a retener las aguas para que puedan pasar con los pies secos al otro lado del Jordán para ocupar la tierra prometida. Pues, queridos hermanos, a nosotros como que no nos dice mucho eso, porque no hace parte de nuestra idiosincrasia cultural, pero para los judíos es muy importante todo aquello donde Dios es capaz de dominar las aguas. Es que no hay nada más peligroso que existir. Y existir en este mundo, como dice el primer versículo de la Biblia, todo es un caos, todo es una cosa tremendamente horrible, todo está lleno de agua y las aguas siempre están como en remolinos, como en tempestades, como en cosas horribles, y no permitiría la vida de ninguna forma. Y la única manera para que pueda existir algo es por la intervención de Dios, que hace que esas aguas, hay que comprender un poquito la cosmología de aquella gente. No es como ahora nosotros que entendemos el universo de otra manera. Ya sabemos cómo es el universo, como lo entendemos ahora, un espacio inmenso desde el Big Bang y se sigue expandiendo, y todo lo que tenemos hoy en esa cosmología que manejamos. En aquella época era otra cosa. Todo es agua, todo, absolutamente todo. Y ellos decían las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces no puede existir vida si hay agua por todos lados. Y más o menos, para poder interpretar eso, Dios como que hace una esfera, como una burbuja en medio del agua. O sea, esto, y así lo pintaban ellos, es que todo está rodeado de agua, y por eso la creación constantemente está amenazada. Si no es por la intervención de Dios, que es capaz de dominar esas aguas y ese espacio que Él ha creado, esta creación, porque siguen existiendo las aguas por todos lados, esta creación se mantiene porque Dios la sostiene. Él mantiene esto, no permite que se acabe. Entonces, existir es algo tremendamente difícil, delicado, y Dios tiene que intervenir. Por eso, cuando sacó al pueblo de Egipto, el único que pudo abrir el mar fue Dios, y por ahí pudieron salir de Egipto, que eso es una cosa, un significado teológico profundo, salir de Egipto para ir a la tierra prometida. Ese es como el esquema general. Ahora tienen que pasar a la tierra prometida, ocuparla y vivir en ella. Pues va a pasar algo similar. Dios sigue dominando las aguas. El agua no podrá contra este pueblo que Dios está creando. Es decir, Dios va a permanecer ahí, como el signo que les dijo Josué y los sacerdotes: háganse en la mitad del río Jordán. Y las aguas se detuvieron para que el pueblo pueda pasar y pueda permanecer. Y eso es un delicado equilibrio que Dios está realizando para que la existencia de su pueblo que está creando en ese momento se mantenga a lo largo de la historia. Y el pueblo tiene que permanecer fiel a la alianza que hizo allá antes de atravesar el Jordán. Obviamente, según la palabra de Dios, el Antiguo Testamento nunca cumplieron con eso. Solamente hubo uno nomás que sí cumplió enteramente, y fue cuando Jesús va a su bautismo ahí delante de Juan el Bautista. Ahí en ese mismo sitio, se llama Betabara, donde fue el bautismo de Jesús, ahí donde pasó ese pueblo, esa cena que estamos viendo hoy. El único que ha cumplido enteramente toda esa alianza es Jesús. Por eso se abrieron los cielos y todo lo que viene después de eso. Son unos significados
significados teológicos, bíblicos, tremendamente grandes, bonitos y hermosos. Eso es para que podamos de pronto comprender la acción de Dios, cómo es que sostiene algo, cuando Él crea algo que está amenazado, Él es el que tiene que estar ahí siempre pendiente. Para nosotros, en el Evangelio que acabamos de escuchar, Mateo capítulo 18, estábamos viendo que también hay que permanecer en el pueblo de Dios y ahora se llama iglesia. Y no hay nada más difícil que ser parte del pueblo de Dios. Ayer se decía que si ves a tu hermano pecar, tienes que llamarlo aparte y hacerle la corrección allá solito, hacerlo de la forma más amorosa posible, esa corrección fraterna, solito. Y si no hace caso, llame unos testigos. Si no hace caso, entonces a la comunidad. Y si no hace caso, entonces trátelo como un extranjero, un pagano. No quiere decir que lo rechace, sino todo lo contrario. Como cuando usted va a empezar de nuevo a anunciar a Jesucristo a un pagano, ¿cómo lo hace? ¿De manera agresiva? No, con todo el amor. Vuelva a empezar si es necesario. Hay que interpretar muy bien el Evangelio, si no, por eso hemos cometido tantos errores a lo largo de la historia. Y como permanecer en la iglesia y hacer que la iglesia esté en este mundo, porque eso también es algo delicado, cómo Dios mantiene su obra. No es fácil, eso como que tiende a desbaratarse rápido. En estos días, en las semanas anteriores, fui aquí al norte de Bogotá, por ahí, donde hay una cantidad de edificios grandes, bonitos, con unos vidrios y una iglesita ahí en medio de ellos, ahí, como signo, y me decía yo, Dios no se deja sacar, ahí ya permanece, así sea una iglesita chiquita, pero ahí está. Algo así también le pasa a la salvación de Dios y en medio de una sociedad que ya lo rechaza, pero no se deja. ¿Y cómo hay que hacer para permanecer como iglesia? Pues decíamos, con estos consejos que nos está dando aquí el evangelista San Mateo. Ayer, si alguien peca, corrígelo. No hay que darle a uno vergüenza ni pena, ni eso que decimos ahora, que es que yo no juzgo a nadie, no me meto en la vida de nadie. Jesús dice, corrígelo. Juzgar en la Biblia es dar la sentencia última, o salvación o infierno, y eso no le toca a usted. No juzgue, decía Jesús, eso solamente le toca al Padre. Pero sí hay que corregir al hermano y dejarnos corregir cuando nos toque. Y también entonces cuando veas a tu hermano que está haciendo algo que no debe, por ejemplo, aquí el ejemplo de hoy está bien diciendo esas parábolas, ante la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Para los judíos, dentro de su historia, máximo se puede perdonar 7 veces. Cuando, ¿cómo fue este muchacho? Cuando Caín mató a Abel, de ahí viene el asunto de los 7, Dios lo marcó en la frente para que nadie le haga daño. Si alguien le hace daño, lo pagará 7 veces. A partir de ese momento, los judíos empiezan a contar las cosas. 7 veces. Cada vez que usted me haga, y voy contando, y voy llevando la cuenta, hasta 7 veces. Pero cuando Jesús empieza a hablar y los discípulos empiezan a entender como otro lenguaje, por eso vienen las preguntas, y las preguntas siempre las hace Pedro. Señor, te estamos siguiendo, ¿qué nos va a tocar? Dice en otro apartado, y Jesús le dice, al que me siga, le tocará 100 veces más aquí y después la vida eterna. Siempre era Pedro el que preguntaba esas cosas así como interesantes. Pues hoy preguntó, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Según nuestra historia y tradición son 7 veces. Pero para Jesús, obviamente, que viene a hablarnos de un reino, de una vida nueva, de una cosa totalmente diferente, 7 veces no es suficiente, sino 7 por 7 por 7 por 7, 7 veces. O sea, 70 veces 7. A ver, multiplique todo lo que pueda. Y eso manejado en los números que tienen los judíos, significa siempre hay que hacerlo. Nunca hay que dejar de perdonar, porque nosotros estamos en una situación en la cual nos toca casi que empezar de cero siempre. Alguna vez se le quejó a Dios el profeta Jeremías, porque era bien quejumbroso, bien dolorido,
Hasta hay un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías, solo para las lamentaciones de él, porque no podía creer que Dios le pidiera una cosa tan difícil de decirle al pueblo que se van a ir deportados porque se han portado mal, y la gente intentó matarlo varias veces y eso lo llenó de amargura, y por eso entonces Jeremías se queja delante de Dios todo el tiempo, y una vez entonces le dice Dios: ve a la casa del alfarero. Y el alfarero estaba haciendo una vasija ahí con la greda. ¿Cuántas veces tuvo que empezar el alfarero? Cada vez que la vasija le quedaba algún errorcito, volver a empezar, volver a empezar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Así soy yo, le dijo Dios a Jeremías. Empiezo las veces que sea necesario, hasta que quede como yo quiera. Y este pueblo ahorita toca apachurrarlo y mandarlo al exilio para que tenga lo que yo necesito que tenga. Entonces, las veces que sea necesario, a partir de ahí se empieza a ver la situación en Dios de otra manera. ¿Por qué? Porque somos barro. Y el barro tiene esa condición de ventaja para nosotros, los que somos materiales. Dios empieza de cero. Uno la embarra, pida perdón y vuelve a empieza. ¿Cuántas veces tengo que pedirle perdón a Dios por mis pecados? Las que sean necesarias, hasta que Él tenga esa vasijita como Él quiere. Porque ya cuando la vasijita quede como Dios quiere y la ponga en el horno, ya no hay vuelta atrás. Por eso es mejor dejarse corregir las veces que sea necesario, pedirle perdón a Dios las veces que sea necesario. Es un mensaje que ha dado el Papa Francisco desde hace unos 3 años para acá. Dios nunca se cansa de perdonar, pero sí nos cansamos nosotros de pedir perdón. Ojo con eso. Entonces Dios nunca se cansa de perdonar mientras todavía vamos en esta condición mortal, material. No le pasa lo mismo a los seres que están allá con Dios, los espíritus perfectos, los espíritus puros allá, como se dice, que cuando Dios les pone un trabajo y vienen acá, ahí sí se llaman ángeles, pero mientras están allá son seres perfectos creados por Dios que no tienen la misma condición nuestra. Ellos fueron creados perfectos, con todas sus facultades, y por eso nunca le pueden decir no a Dios, porque el día que le digan no, su naturaleza cambia y se vuelven demonios. En cambio, nosotros tenemos la ventaja de ser materiales. Es molesto, es difícil existir materialmente, pero se vuelve a empezar porque Dios sabe cómo hacer que esto funcione. Pues eso mismo que Dios aplica con nosotros es lo que dice aquí Jesús: aplíquenlo con los demás. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues las veces que Dios lo perdone a usted, ¿cuántas son? Siempre. Siempre hay que hacerlo. Y por eso pone esta parábola ahí. Un hombre que le debía al rey 10,000 talentos. Un talento es un bulto de oro o de plata, una cosa impresionante. Le debía 10,000 bultos de eso. Bueno, pues no hay cómo pagar, entonces véndalo con la mujer y los hijos y que pague así. Pero el otro pidió perdón y toda la cosa y le perdonaron la deuda, pero apenas sale se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. El denario es lo de un denario es un jornal, lo de un día de trabajo. Le debía 3 meses y un poquito más, pero lo cogió del cuello y hasta que pagara, pues le contaron al rey, porque nunca falta el chismoso que va y le cuenta, y se enteró el rey, y por eso hasta que pague toda la deuda, tuvo el tiempo para pedir perdón y se le perdonó, pero no aplicó lo mismo. Y ahí es donde tenemos que aprender entonces nosotros eso que acabamos de decir. Dios siempre perdona. Apliquemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque somos su imagen y semejanza. Los únicos seres que podemos hacer lo que Dios hace, y entre ellas perdonar, somos nosotros. Los ángeles no tienen que perdonar, nadie les ha dado esa autorización. Los ángeles o arcángeles o querubines no tienen esas posibilidades que nosotros sí. ¿Por qué Jesús se encarnó como uno de nosotros? Porque somos la imagen y semejanza de Dios para poder hacer lo mismo que Dios hace.
¿Qué es lo que Dios hace? No es sino mirar a Jesús, subió a una cruz. Pues nosotros también podemos morir por los demás. No lo pueden hacer los otros seres, nosotros sí. Y por eso entonces también tenemos esas posibilidades. Por eso el ser humano tiene el perdón de Dios. Nosotros los sacerdotes tenemos ese poder, entre comillas, de dar la absolución de los pecados. Ese perdón también Dios lo dejó aquí en la tierra. ¿Para qué? ¿Para que los sacerdotes nos ufanemos de que tenemos eso? No. La orden que nos dan es perdone, perdone. Nunca diga una maldición, porque la maldición de cura ya saben cómo es la cosa. Siempre es bendiciendo y perdonando. Esa es nuestra misión todo el tiempo. Y cuando alguien cuente algo en secreto, nunca se va a enterar, y si usted cuenta queda excomulgado. Siempre nos dan duro por eso. Entonces nos toca tener una vida bastante especial para no ir a cometer algún desmán por ahí, porque tenemos dones que son de Dios para distribuirlos a manos llenas. ¿Cuántas veces perdona Dios? Pues nosotros aquí en la tierra tenemos ese mismo perdón y a manos llenas. Como decía el Papa Juan Pablo II, con todo eso, lastimosamente el mundo ha perdido el sentido del pecado y ya no tiene por qué pedirle perdón a Dios porque no se siente pecador. ¿De qué me tengo que pedir perdón y cosas de esas? Es mejor pedir perdón a tiempo. Y si nos piden perdón, hay que darlo, siempre. Hay que perdonar, dice aquí, de corazón al hermano. Es una traducción bastante romántica, es más profunda todavía. Es como cuando se habla de corazón en la Biblia, en realidad es una muy mala traducción, porque por allá en esas tierras no utilizaban nunca la palabra corazón. Para hablar del amor máximo es lo que quiere decir aquí. El máximo amor se hablaba del útero de la mujer cuando está gestando. Y se traduce entonces perdonar con las vísceras, pero queda también muy feo. Pues le pusieron perdonar con el corazón, pero hay que entenderlo bien. Hay que perdonar con el útero. Pues nos queda como difícil hablar así, pero ese es el sentido. Con el máximo amor, como cuando una mujer está gestando a su hijo en sus entrañas. Así hay que tener a los demás, y cuando piden perdón hay que dar ese amor. Perdón y amor es como lo mismo en Dios. Entonces pues nosotros debemos aprender ese lenguaje, o si no rebajamos demasiado todo lo que Dios nos regala. Entonces, queridos hermanos, para construir la iglesia, para construir el pueblo de Dios, también eso es un equilibrio demasiado delicado. Dios nos regala todos estos secretos para que podamos mantenernos bien unos con otros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestra bien y de toda su santa iglesia.
Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, del orden episcopal, de los presbíteros, de los diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y oramos especialmente por Johann Steven Galeano Arias al cumplir 9 días de fallecido, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz.
que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de nuestros hermanos difuntos, en especial la de nuestro hermano Johan Steven Galeano Arias, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.